utilizar como base, como fundamento en esta mañana. Y los invito a que vaya al Salmo 43. Estaremos viendo los 5 versículos de ese Salmo 43. Salmo escrito por los hijos de Coré, los descendientes de Coré. Coré fue un líder hebreo que comenzó a trabajar mano a mano con Moisés. No quiso estar bajo la autoridad de Moisés. Y el Señor dice la palabra que junto a 2 de sus líderes y a 250 hombres que se rebelaron contra la autoridad de Moisés, el Señor hizo justicia, abrió la tierra y la tierra se los tragó. Pero sus descendientes, sus hijos, no participaron de esa rebelión. Por lo tanto, este salmo que yo voy a leer fue escrito por los descendientes de ese líder nefasto que tuvo el pueblo hebreo. Dice el Salmo 43 de la siguiente manera: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Lo estábamos cantando hace un momentito. Y hace una pregunta: ¿por qué me has desechado? Y una segunda pregunta: ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. Y hace una pregunta sumamente interesante. La tercera pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, gracias, ante tu presencia estamos. Te ha leído tu palabra, Dios. Tu palabra es verdad. Tu palabra es infalible, Dios mío. Es inerrante. Dios mío, la traemos en tu nombre, Padre Santo. Tu Espíritu Santo la va a dirigir al corazón de cada uno de los que están aquí y que nos escuchan a través de los medios electrónicos, Dios. Y eres tú, Padre Santo, el que cambia y el que transforma las vidas. Y toda la gloria es para ti. Gracias, mi Dios. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Mi hermano, el 11 de marzo del 2020, el mundo fue transformado. La cosmovisión del mundo cambió. Las relaciones interpersonales cambiaron. Inclusive la vida de la iglesia, de muchas iglesias, cambió totalmente. Ese día, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una epidemia mundial. Y durante 3 años y 2 meses, estuvimos cautivos por un terror, un miedo a lo desconocido y miedo a lo que se publicaba y a lo que se decía y a todas las teorías conspirativas que se dieron durante esos 3 años y 2 meses. Inclusive, muchos pastores no pudimos asistir a nuestros feligreses en los tiempos difíciles para ellos, cuando estaban hospitalizados o cuando alguno de sus familiares
o conocidos morían. No podíamos ejercer nuestra función pastoral. Lo que a los pastores y a los líderes que amamos al Señor y amamos a nuestras ovejas nos consternaba. No pudimos reunirnos a tener coinonía con nuestros hermanos, a crecer en comunidad. Y todo era un aislamiento total. Había gente que ya sus manos estaban desgastadas de tanto que se lavaban las manos. Las ropas estaban desteñidas. Porque había personas que desde que salían del trabajo y antes de llegar a su casa en la misma marquesina se despojaban. El miedo fue terrible. Y sé que uno a otro se está mirando. El miedo fue terrible, mi hermano. ¿Sabe? Que algo parecido le pasa al salmista que escribe el Salmo 43. El Salmo 42 y 43 es un solo salmo. Para propósitos de organización en la Biblia se dividió en dos salmos, pero es un solo salmo. Y como le dije, lo escribió un descendiente de Coré. Si usted se da cuenta, en el Salmo 42, en el temario, en el tema, hay unas letras pequeñas que dice que el Salmo es un mástil. ¿Qué es eso? Cada vez que usted vea que es un mástil, ese Salmo es un mástil, simplemente lo que se refiere es una palabra hebrea que significa que ese Salmo es un poema o es una canción que busca primeramente la meditación, que usted entre en meditación con el Salvador, con el Señor, y busca transmitir sabiduría. He orado al Señor para que en esta mañana, una vez yo termine mi predicación, usted diga: gracias, Señor, porque me has dado más sabiduría en el día de hoy para yo poder entender tu palabra. Es interesante que usted pueda ver el mensaje de esta mañana desde la perspectiva de que el Señor está dirigiendo esa palabra para una necesidad que yo tengo en esta mañana. Le pido que haga todo lo posible por enfocarse en la palabra del Señor y no en el predicador, porque Dios hablará a pesar de mí. Escuche bien lo que dice el salmista. Salmo 43, versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Inmediatamente, si usted puede leer el capítulo 42, el Salmo 42 en su casa ahorita, usted se va a dar cuenta que el salmista está en un estado emocional terrible. La Biblia no nos oculta eso, y de hecho los salmos no nos ocultan ni los errores ni los estados emocionales de las personas. El salmista le está pidiendo a Jehová que lo juzgue, porque está lejos de Jerusalén. Y los hijos de Coré pertenecían a la tribu de Leví. Leví fue el tercer hijo de Jacob con Lea, y eran los que Dios había separado para que ministraran en el tabernáculo y luego en el templo. Se dedicaban las 24 horas del día, aunque no vivían todos ellos en el templo, se dedicaban prácticamente esas 24 horas del día a hacer oficios y trabajar en el tabernáculo primeramente y luego en el templo. Hacían todas las funciones cuando era el tabernáculo, y mientras se estaba transitando por el desierto, eran los que montaban y desmontaban el tabernáculo. Nadie más podía hacer trabajo en el tabernáculo que no fueran los levitas. Y eran cantores, eran músicos también. Y de esa tribu, específicamente de la familia de los coatitas, porque eran 3 familias, de la familia de los coatitas, es que salen los sacerdotes y los sumos sacerdotes.
¿Me va entendiendo? ¿Ok? Y este levita que escribe este salmo está lejos de Jerusalén. No puede ejercer sus funciones. Y para él eso lo agobia. El no poder estar en el tabernáculo o en el templo, para él era algo terrible. Y por eso es que en el Salmo 42, versículo 1, escuche cómo dice ese versículo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Simplemente es lo que está diciendo: Señor, yo estoy en tierra donde hay manantiales de agua, lejos de Jerusalén, pero no estoy en tu presencia. Y me estoy secando, estoy lleno de sed. Mi cuerpo tambalea, pierdo las fuerzas porque no puedo estar en Jerusalén adorando tu nombre. Y los levitas sabían ya para aquel tiempo que a Jesús se encontraba y que a Dios se le podía orar, que a Jehová se le podía orar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero él anhelaba hacerlo en compañía de todos los demás, del pueblo de Israel. Eso nos recuerda lo que dice Hebreos, que no nos alejemos de la casa del Señor, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Él anhelaba estar allí, pero algo se lo impedía. Y yo no sé cuántos de ustedes pasaron por crisis en un momento determinado durante la pandemia, pensando en que usted no podía congregarse, que usted no podía reunirse. Recuerdo siempre el pastor Gil predicando a través de los medios tecnológicos y nosotros deseando poder estar allí, congregados, aprendiendo, estrechando la mano del hermano, abrazándolo, cosa que no podíamos hacer en aquel momento. Me hizo recordar, mientras estudiaba una vez más este salmo, esa época, esos 3 años y 2 meses que fueron inolvidables para los que vivimos ese periodo. Mi hermano, no hay duda que el cristiano entra en desánimo. No hay duda que el cristiano pasa por desaliento. No hay duda de que todos estamos luchando, inclusive en estos momentos y al día de hoy, estamos luchando con distintas situaciones que nos producen ansiedad. Como decía nuestro hermano Peter ahorita en la lectura de la palabra del Señor, el Señor nos ha mandado a que por nada estemos afanosos. Cada día va a traer su propio afán. Pero nos desenfocamos, nos desorientamos, mi hermano, como estaba este salmista en ese momento. Y él le dice a Jehová, júzgame, oh Dios, júzgame. Observen que le está clamando al Señor para que el Señor evalúe su vida, la vida de él como salmista, y que en ese momento lo vea como un juez. Es como si estuviera en un tribunal el salmista, diciéndole al tribunal y diciéndole a los que están allí, diciéndole a aquel juez: yo te amo, Señor, júzgame, mira mi corazón, tú me conoces, tú sabes que te amo, Señor, y defiéndeme, defiende mi causa. Y ahora está viendo a Jehová como abogado. No tan solo tú eres el juez, mi Señor, Jehová, tú eres mi abogado. Como tú conoces mi corazón, tú sabes cuáles son mis intenciones. Y líbrame, y ahora le da la segunda clave de la tristeza de ese salmista: y líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. El salmista no solamente estaba manejando la nostalgia de estar lejos del templo, sino que donde él estaba tenía oposición de muchas personas. Tenía oposición de personas que le preguntaban constantemente: pero tú no eres levita. ¿No se supone que tú estés
sirviendo en el templo o en el tabernáculo. ¿A usted alguna vez le han preguntado, pero tú no eres cristiano? Cuando usted se muestra algunas veces cargado, triste, etcétera. Mi hermano, eso era lo que pasaba con el levita. Tenía personas que le preguntaban constantemente, ¿qué tú haces aquí? Pero ¿dónde está tu Dios? Lea el Salmo 42. ¿Dónde está tu Dios? Tú no eres hijo de Dios. Hermano, con la tristeza de no poder estar haciendo lo que él tenía que hacer, la función que él tenía que hacer como levita, y ahora encima de eso tenía a todos los vecinos posiblemente y a todas las personas que le rodeaban cada día martillando y diciéndole, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué tú estás haciendo ahora? Mi hermano, la decepción también llega a nuestras vidas. Muchas veces nos decepcionamos hasta de nosotros mismos. Cuando nuestras expectativas no se cumplen como seres humanos, nosotros nos decepcionamos. Hay veces que tomamos decisiones incorrectas y después nos miramos en el espejo y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿pero por qué tú tomaste esa decisión? ¿Usted nunca se ha hablado a usted mismo? Constantemente nosotros estamos en esa introspección. Y después usted mismo se martilla a su mente y usted se dice, pero tantas alternativas que yo tuve, ¿por qué tuve que escoger esta? El problema de eso es que muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestra situación y nos olvidamos de que hay un Dios como cristiano que permite todo para nuestra propia bendición. Mi hermano, una cosa es la decepción. Una cosa es que en la vida nosotros no tenemos control de nada. No tenemos control de las situaciones. Y las situaciones ocurren. Las enfermedades llegan a nuestra vida. Los problemas y las situaciones no es que las estemos buscando, es que llegan. Hay algunos que las buscan intencionalmente. Podemos hacer esa salvedad. Pero van a llegar. Pero ¿sabe lo que es opcional? El desaliento, el que yo me deje controlar por la situación. Y como creyente, recuerden que me estoy dirigiendo a los creyentes en esta mañana, y como creyente yo me olvide de que Dios es mi fortaleza, es mi escudo, es mi socorro, es mi pronto auxilio, como cantábamos hace un momentito. Por lo tanto, el tema del mensaje en esta mañana es confiando en Dios en medio del desaliento. Confiando en Dios en medio del desaliento. Y el primer punto que yo quiero tratar con ustedes en esta mañana es que un creyente, aun cuando ame profundamente al Señor, puede pasar por momentos de abatimiento. Puede pasar por momentos de desánimo, de desaliento, de desgano. Muchas veces entramos en lo que yo siempre he llamado el invierno del corazón. Cuando somos recién convertidos, mi hermano, desearíamos estar las 24 horas del día congregados con los hermanos cantándole al Señor, estando delante de la presencia del Señor. Y la pregunta es, en el transcurso del tiempo, ¿qué va ocurriendo si no mantenemos esa relación íntima con el Señor? Lo mismo que ocurre en el matrimonio. Antes del en el noviazgo, mi hermano, mire, todo marcha bien. Se le abre la puerta a la novia. Si estamos pasando por un charco, no queremos que ella pase por el charco, nos quitamos el suéter que llevamos, lo tiramos para que ella pise sobre el suéter. Le preguntamos, ¿qué tú deseas? ¿Dónde te puedo llevar? Y cuando ya llevamos 15 o 20 años de matrimonio, si no tenemos cuidado, que abra la puerta si quiere. Y la pregunta es ¿por qué? Porque muchas veces tratamos al Señor de esa misma manera. Antes estaba apasionado, antes amaba al Señor, tenía las disciplinas espirituales al día, oraba, leía la palabra del Señor, buscaba consejo, me reunía con otras personas. Y el primer tema que hablábamos era del Señor.
¿Qué pasa conmigo? Ese es el invierno del corazón. Todos caemos en desánimo. Todos caemos en desgano. El salmista dice en el 43:1, búscame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de esa gente impía que me está atacando constantemente y del hombre engañoso. Mi hermano, ¿qué ocurre cuando llega ese momento de desánimo? Yo les voy a dar una serie de recomendaciones en esta mañana. No recomendaciones meramente psicológicas, sino recomendaciones que aparecen y que están en la palabra del Señor. Oiga, cada vez que usted o yo estamos atravesando por situaciones difíciles, siempre vamos a encontrar consejeros. Siempre vamos posiblemente a encontrar una persona que nos diga, bueno, tú lo que tienes que hacer es esto. Y ahí tenemos un grave problema. ¿A quién acudió el salmista? Al Señor. ¿Qué le pidió el salmista al Señor en el versículo 1? Búscame. Que seas tú el que escudriñe mi corazón. El que seas tú el que me muestre dónde estoy, hacia dónde me debo dirigir y cómo dirigirme a aquel lugar. ¿Y por qué tenemos que buscar la dirección del Señor? Porque el Señor es el que sabe realmente, escudriña nuestro corazón. El Señor es el que sabe por la situación que estamos pasando, mi hermano. Y el Señor es el que nos puede llevar al lugar seguro. En la película del Mago de Oz, ¿saben de ustedes cuántos la han visto? Llega un momento donde los caminantes se encuentran en una bifurcación en el camino. Y se le pregunta a los caminantes, ¿hacia dónde te diriges? Y uno de ellos contesta, hacia cualquier lugar. ¿Y cuál usted entiende que fue la respuesta de ese interlocutor? Le dijo, bueno, pues a cualquier camino que sigas te va a llevar a cualquier lugar. Pero el cristiano no puede ser así. Nosotros tenemos que estar enfocados, mi hermano, en lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que centrar nuestros pensamientos en la capacidad que tiene Dios para ayudarnos y no en la incapacidad que nosotros tenemos para ayudarnos a nosotros mismos. ¿O es que acaso usted no ha agravado, tratando de resolver un problema, no lo ha agravado más? A mí me ha pasado eso. Queriendo resolver una situación, lo hemos agravado aún más. ¿Sabe por qué? Porque estamos siguiendo nuestra propia agenda y nos olvidamos de cuál es la agenda de Dios ante cada situación que estemos pasando en la vida. Por lo tanto, ¿sabe lo que ocurre cuando nosotros estamos desanimados? Lo primero que ocurre emocionalmente, lo que ocurre en nuestra mente, que hay inmediatamente una división en el pensamiento, mi hermano. Nos perdemos, nuestra mente se divide. Usted comienza a pensar, pero si tengo esta alternativa y tengo esta otra, ¿cuál de ellas yo voy a tomar en consideración? ¿Cómo voy a tomar esa decisión? Y comienza la confusión en nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en el Salmo 119, 105? Lo que está diciendo es lo siguiente: Señor, eres tú dirigiéndome por el camino. Sé tú alumbrándome el camino. Porque mi mente está dividida. No sé qué hacer. Estoy en esta enfermedad. Estoy en esta situación. El salmista estaba así. Búscame, oh Jehová, líbrame de mis enemigos. Jehová, tú eres el que lo vas a hacer. Si tú tienes dudas en esta mañana de cómo Dios lo hace, mi hermano, Dios lo hace si eres creyente a través del Espíritu Santo que mora en ti y a través
de su palabra. Mi hermano, aún así, con esa pregunta que le hace el salmista al Señor y con esa petición de que sea Dios su juez y su abogado, mire lo que dice el versículo 2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Y mire la pregunta que hace. ¿Por qué me has desechado? Hermano, aún así al salmista le agobia la terrible duda de por qué él no puede estar en la presencia del Señor, allá en el templo, haciendo las funciones que él tenía que hacer. Y hace una pregunta que usted en esta mañana, posiblemente al leer este salmo y este versículo, usted dice, pero ¿cómo es posible que le esté preguntando al Señor por qué lo ha desechado? Y posiblemente usted esté pensando también que mal agradecido con todos los favores que Dios posiblemente hizo con aquel levita. Oiga, vamos a ponernos en la posición del levita. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de las bendiciones que Dios nos da y nos enfocamos en la situación del momento? ¿Cuántas veces nosotros, en vez de alabar, en vez de adorar, en vez de agradecer, le hemos preguntado al Señor, ¿dónde estabas tú cuando me estaba pasando esta situación? Y les quiero decir, eso lo produce nuestra carnalidad. Pero todos pasamos por eso. El salmista le está diciendo al Señor ahí, ¿por qué me has abandonado, mi hermano? Estoy enlutado por la opresión de mis enemigos. Y dice la segunda pregunta, hace la segunda pregunta en el versículo 2. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Ustedes ven esas dos preguntas. ¿Por qué me has desechado? ¿Y por qué yo estoy sufriendo las críticas, las mofas de mis enemigos? Mire lo interesante de todo este proceso. Cuando nosotros estamos desanimados, le dije hace un momentito que se divide nuestra mente. ¿Y sabe lo otro que ocurre? Que perdemos la confianza. Y si somos cristianos en el Señor y perdemos la confianza inclusive en nosotros mismos. ¿Sabe una de las cosas que hace el enemigo y que lo hace a la perfección? Y que solamente el Espíritu Santo puede destruir. Cuando el enemigo logra que nosotros perdamos la confianza en el Señor. Recordemos a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Por dónde comenzó el enemigo? Con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho. Sembrando la duda en la mente del ser humano. Y cuando se siembra la duda de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios está con nosotros, cuando nos olvidamos de que Dios es un Dios de veracidad fiel, que Dios no miente, cuando nos olvidamos de esa gran verdad, hermano, el enemigo comienza a atacarnos de una forma bien terrible. Volvemos otra vez a esas dos preguntas. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué? ¿Por qué permites que mis enemigos me afrenten? Esas dos preguntas tienen una contestación. Y la contestación, lo vamos a ver más adelante, que el salmista por obra del Señor se da cuenta, mi hermano, lo que estaba ocurriendo. Pero cuando nos sentimos inseguros, ocurre otra cosa. Comenzamos a buscar culpables y echarle la culpa a otras personas. No, si no fui yo el que creé el conflicto, fue el otro. Y vuelvo a traer una analogía del matrimonio. El problema de esto es que muchas veces cuando entramos en situaciones en el matrimonio, los novios aquí escuchen,
Cuando entramos en situaciones como el matrimonio, no queremos reconocer lo que nosotros hemos hecho, se nos hace bien difícil. Y es mucho más fácil usted reconocer los errores de la otra persona. Bien sencillo. No lo encontramos también en Génesis. Señor, la mujer que me diste. Estamos buscando excusas para no aceptar nuestra propia responsabilidad. Y algunas veces lo espiritualizamos. Y llegamos ante el pastor y le decimos, pastor, estoy orando por mi esposa. Y los pastores muchas veces tenemos que decirle, pon los pies en la tierra, comienza a orar por ti. Para que Dios te haga cada día más el hombre que tu esposa necesita. ¿Sabe por qué? Porque en la medida en que Dios comienza a transformar tu corazón, tú comienzas a imitar a Cristo y llevas a tu hogar a Cristo y Cristo comienza a hacer una obra, mi hermano, redentora, sobrenatural en la vida de tu esposa también. Pero mientras nos estemos tirando el uno al otro y mientras estemos hablando duro el uno con el otro y mientras nos ofendemos, mi hermano, eso no va a ocurrir. Esa paz que debe haber en el matrimonio, esa armonía que debe haber en el matrimonio, ese respeto, ese amor que debe haber en el matrimonio, no lo va a haber hasta que yo sea el primero en humillarme delante de la presencia del Señor y decirme, Señor, como líder de mi casa, yo te necesito que tú me dirijas. Yo necesito que tú seas lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Mi hermano, otro aspecto que vamos a ver en esta primera parte del mensaje es que muchas veces cuando entramos en desánimo, comenzamos a manifestar un espíritu totalmente negativo. Comenzamos a quejarnos de todo. Todo nos molesta, todo nos incomoda, todo lo encontramos enorme, grande, imposible. Llegamos a nuestra casa, hasta la comida está fría. La esposa nos envía a ir al supermercado a traerle 3 artículos. Y si no lo escribimos, le traemos de los 3 2 y los 2 incorrectos. Mi hermano, ¿por qué? La ausencia de un pote de salsa en la casa puede ocasionar la Tercera Guerra Mundial en el hogar. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque se divide nuestra mente, le dije número 1, porque perdemos la confianza en nuestra habilidad de recordar las cosas. Y número 3, porque ahora tenemos un espíritu negativo. ¿Y por qué se lo tengo que llevar de esta marca cuando esta está más barata? Porque los hombres pensamos de una forma distinta a como piensan las mujeres, mi hermano. Y tenemos que decirle, Señor, Señor, enséñame cada día a ver a mi esposa como tú la ves, con el amor que tú la ves, que tú diste vida por ella y que me has dicho a mí que la ame como tú amaste a tu iglesia. Y después que entramos en esto, que nuestra mente está dividida, que perdemos la confianza en nosotros mismos, que comenzamos a manifestar un espíritu de negativo, mi hermano, ¿qué viene ahora? Pues el cherry del bizcocho, tomar decisiones totalmente insensatas. ¿Por qué? Porque el desaliento altera nuestra capacidad para tomar decisiones sabias, decisiones que agradan al Señor. Y cuando tomamos ese tipo de decisión insensata, ¿sabe lo que ocurre? Que nos alejamos del Señor. Mira cómo ocurre la metamorfosis del cristiano que amaba al Señor, que cumplía con sus disciplinas espirituales, que venía a la iglesia. Entonces, un buen día, hay una situación bien difícil, tu mente se divide, pierde la confianza en sí mismo, no mira al Señor, no lo lleva al Señor, comienza a retraerse en su hogar. ¿Eso es una decisión que hacemos cuando nos quedamos en nuestra casa? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué te quedas en tu casa?
¿Por qué no salimos corriendo a buscar ayuda en otras personas? Mi hermano, la vida del cristiano no es una vida donde vamos a vivirla de forma solitaria. El crecimiento espiritual verdadero, firme, robusto, se da en compañerismo, en coinonía de nuestros hermanos. O es que entonces, hierro con hierro se afina. Usted necesita un limatón de hermano en la iglesia que le diga: mira mi hermana, mira mi hermano, te estás apartando poco a poco. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Mire, hoy en día la situación es más terrible. Porque nosotros vivimos en una generación de cristal que si usted le dice las cosas que son, las cosas ciertas, no importa que se lo diga con gracia, les va a incomodar, les va a molestar. Pues entonces yo me presigno en el nombre del Señor y lo que haya que decir por la palabra hay que decirlo con gracia, con amor, pero es la palabra del Señor. Y vamos a ver que Jehová también se lo dice al salmista. Mi hermano, el segundo tema que quiero tocar en esta mañana es que la verdadera confianza en Dios transforma nuestra actitud. Te dije que el primer tema es que como cristianos también pasamos por situaciones difíciles. Y en este segundo tema yo quiero que veamos cómo el salmista inmediatamente cambia la forma de ver a Jehová y renueva su mente. Así es que la verdadera confianza en Dios transforma nuestra actitud. Y si yo le preguntara en esta mañana, mi hermano, usted que ha pasado por desánimo, usted que ha pasado por distintas situaciones, ¿cómo usted ha podido vencer esa situación? Y tal vez usted tiene unas contestaciones. Yo conozco aquí hermanos que han pasado por distintas situaciones y Dios le ha dado la victoria siempre. Y aún en medio del sufrimiento, Dios ha perfeccionado el carácter a través de ese sufrimiento. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Dónde está mi verdadera confianza? ¿Por qué la confianza en el Señor transforma mi actitud y transforma la visión y la cosmovisión que yo tengo de la situación que me ocurre? Pablo le dice a la iglesia de Roma, versículo bien conocido, en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando como seres humanos partimos de la premisa que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, le pregunto, iglesia, ¿eso nos da confianza? Absoluta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero observen que esa es la parte B del versículo. La primera parte es que te dice que no me conforme a la forma de pensar, a la forma de actuar de este mundo. Porque nosotros vivimos en una era tecnológica bien avanzada, donde usted coge su celular e inmediatamente usted busca lo que usted quiere buscar. Usted tiene un chat GPT ahí que ya le preguntó, ¿verdaderamente lo que dice el pastor de los levitas es cierto? Y que el Señor los reprenda si dice lo contrario. Eso no es. Porque constantemente nuestra mente es bombardeada con información, con desinformación, mi hermano, que en vez de orientarnos, informarnos, lo que hace es que nos llena de ansiedad y de preocupación. ¿Y qué nos dice el Señor en esta mañana? Renueva tu mente. Pero para renovar tu mente no puedes conformarte al molde de este mundo.
Hermano, mire lo que dice el salmista en el versículo 3. Envía tu luz y la verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué nos conduce a estar en la presencia del Señor? La palabra del Señor. ¿Qué nos conduce a escuchar a nuestro Señor? Mi hermano, Dios habla siempre que nosotros abrimos la palabra. Cada vez que usted abre la palabra del Señor, Dios le va a hablar. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan ocupados en lo nuestro que dejamos de escuchar, que dejamos de escudriñar, que dejamos de sumergirnos en la palabra del Señor. Podríamos hacerle la matemática de cuánto tiempo posiblemente estemos nosotros leyendo la Escritura o practicando las disciplinas espirituales y cuánto tiempo estamos haciendo otras actividades que, si bien son necesarias, posiblemente nos ocupan el tiempo que deberíamos dedicar a las cosas del Señor. Yo sé que usted ha hecho muchas veces mentalmente esa matemática. Y lo que está diciendo ahí el salmista en el versículo 3, Señor, envía tu luz y tu verdad. Ahora, recuerden que el que escribe ese salmo es un levita. Los levitas conocían muy bien la ley. Ese salmista conocía la ley de Dios. ¿Por qué usted cree que le pide nuevamente al Señor que envíe su luz? La luz ahí es la palabra de Dios. ¿Por qué usted entiende que le está diciendo envía tu luz, mi hermano? Porque muchas veces el desánimo nos lleva a olvidarnos de la palabra del Señor. Si usted padece de insomnio, un mal mío, qué buena oportunidad tiene el Espíritu Santo de recordarnos. Escuche bien lo que dije, de recordarnos la palabra de Él. ¿Y sabe por qué digo recordarnos? Porque aunque el Espíritu Santo puede hacer un milagro en la vida de una persona que nunca haya leído la palabra del Señor, para que de golpe y porrazo se le quede grabada en su mente, el Espíritu Santo no obra de esa manera. Porque la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo y la palabra del Señor están grabadas ¿dónde? En nuestro corazón. Y corazón ahí está grabada en nuestra mente. ¿Por qué en esta iglesia nosotros somos consistentes en decirle a los hermanos, hermanos, aprenda ese versículo bíblico si es que usted puede hacerlo? Anótelo. Lee la palabra del Señor. Inmediatamente el Espíritu Santo toca su vida. No deje pasar ese versículo por alto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo está grabando en su corazón. Y el salmista le decía al Señor, envía tu luz y tu verdad. Lo que le está diciendo, aclara mi mente, aclara mis pensamientos. Señor, ayúdame a yo creer en ti, a ver lo grande y lo maravilloso que tú eres. ¿Por qué? Porque esa luz, esa palabra, esa intervención tuya en mi vida es la que me va a guiar. Cuando Dios llega al corazón del ser humano, mi hermano, lo transforma totalmente. Hace las cosas nuevas. Dios no te va a poner remiendo. Dios, como buen alfarero, ¿sabe lo que va a hacer? Con esa vasija de deshonra que somos nosotros cuando llegamos al Señor, llenos de pecado, hermano. Dios, como buen alfarero, rompe esa vasija de deshonra y hace una vasija de honra. Porque todas las cosas son hechas nuevas cuando somos nuevas criaturas en el Señor. Y el salmista le está diciendo, Señor, ayúdame a ver tu verdad, ayúdame a vivirla, ayúdame a creerla,
porque ellas me conducirán a tu santo monte. ¿Sabe lo que le está diciendo? Tu palabra es la que me va a conducir a tu presencia, Señor. Yo voy ante el Señor, mi hermano, dirigido por el Espíritu Santo, citando las palabras del Señor. ¿Cuántas veces nosotros cuando pasamos por aflicción le decimos, Señor, recuerda tus promesas conmigo? Los salmistas hacían eso, los profetas hacían eso. El pueblo de Israel, mientras vagaba 40 años por el desierto, una nación dura de cerviz, testaruda, ¿qué hacía Moisés? Repitiéndole constantemente lo que Dios había hecho, estaba haciendo y haría por el pueblo. Y qué bueno cuando estemos en estas situaciones difíciles, que nosotros podamos recordar, traer a la memoria para glorificar al Señor las cosas hermosas y las cosas buenas que ya el Señor ha hecho en nuestra vida. Mi hermano, hay que renovar nuestra mente. Tenemos que examinarnos por qué estamos en la situación en la cual estamos. El salmista en ese versículo 3 hace algo hermoso. Declara las promesas de Dios. Él sabía que como levita, como hijo de Dios, Jehová nunca lo desampararía. Lo preguntó, pero en su interior, en su espíritu sabía, mi hermano, que el Señor jamás lo dejaría solo. Y mire entonces el versículo 4. Entraré al altar de Dios. ¿Estaba preparado ya para entrar al altar de Dios? ¿Había renovado ya su mente? ¿Le había aclarado Dios sus pensamientos? Ahí usted va a tener la contestación ahora. Entraré al altar de Dios. ¿Al Dios de mi qué? De mi alegría. Al Dios de mi gozo. Encontró el camino. El salmista ha puesto los pies sobre la tierra y le está diciendo, Señor, gracias porque me enviaste tu luz. Me ayudaste a que renovara mi mente y ahora yo puedo ir a tu presencia. Ahora te veo como realmente tú eres. Posiblemente usted ha estado aquí un tiempo y usted recordará que constantemente en las oraciones yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos verte a ti como tú eres y que nos podamos ver a nosotros como somos cada uno de nosotros. Que podamos verte a ti, que tú eres Rey, que tú eres Señor, que tú eres bueno, mi hermano, pero que tú también eres santo. Ayúdame a ser intencional, a yo estar delante de tu presencia postrado, buscando siempre tu voluntad. Y mire cómo termina ese versículo 4. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Le dije ahorita que los levitas eran músicos. Y lo que está diciendo ese levita, y ahí la palabra realmente es lira. Ese era el instrumento que utilizaban. Señor, ayúdame a adorarte, no tan solo con mi espíritu, no tan solo con mi voz, ayúdame a adorarte también con los talentos que tú me has dado. Pablo dice que nosotros tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que él está diciendo ahí. Señor, ayúdame a adorarte, ayúdame a exaltarte. No porque sé tocar un instrumento, no porque tengo una buena voz. Hay personas que tienen una voz excelente, exquisita, mi hermano, pero no adoran. Hay personas que tienen habilidades instrumentales increíbles, pero no están adorando. Un verdadero adorador es aquella persona que va delante de la presencia del Señor, derrama su corazón, se quebranta y dice, Señor, yo estoy adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, no para mí. El adorador que esté buscando la gloria para él, mi hermano, no está adorando al Dios verdadero de los cielos. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que todo lo que tú hagas y todo lo que tú haces, hacedlo como si fuera para
el Señor. Y ya mismo estoy terminando. Me faltan 3 horas y media. Hay algo sumamente importante que yo quiero compartir con ustedes. Y es el punto número 3 de este mensaje. Vamos a ver los versículos 4 y 5 nuevamente. El 5 lo vamos a ver nuevo ahora. El 4 vamos a ir sobre él ahora. Porque mi hermano, la parte 3 de este mensaje, yo quiero que usted se lleve lo siguiente. ¿A dónde usted va a buscar consuelo cuando está atravesando por un desánimo? ¿Quién tiene la solución a su situación? ¿Quién sabrá más que Dios? Los psicólogos. No hay nada malo en que usted visite un psicólogo. No hay nada malo que usted visite un psiquiatra. Pero si usted es creyente, antes de acudir a esos profesionales, usted acude al Señor. Y escucha ahora. La vida del ser humano se centra muchas veces en uno mismo. Nos hacemos nuestros propios dioses. Somos una fábrica de ídolos. Nos veneramos los unos a los otros. Nos miramos al espejo muchas veces y se caga. Tú estás acabando con todo el mundo. Que mucha gente yo he visto que es así. Y nuestra oración es: Señor, líbranos. Líbranos de ser así. ¿Sabe que el levita, aunque estaba lejos de sus funciones, podía gloriarse él de que era levita? Porque los levitas, como yo le dije, fueron escogidos por Dios para el servicio. Y saben que era la única tribu que no tenía heredad, que no tenía tierra. Y que por ley todas las demás tribus tenían que sostenerlos. Porque ese levita hacía la función fundamental en el pueblo de Dios. Era llevar al pueblo a la presencia de Dios a través de los mismos dones que Dios le había dado. Eso era una posición privilegiada. Ser llamada por Dios, ser escogido por Dios desde antes de nacer para ser levita. Y los levitas desde que nacían ya estaban programados, ya se les enseñaba para hacer esa función en el templo. Y David tuvo la visión de bajar la edad del servicio activo en el templo de 30 años a 20 años. Y ya desde los 20 años los jóvenes judíos comenzaban a trabajar en el templo, haciendo todas las funciones que había que hacer en el templo. ¿Qué le quiero decir con eso? Eso en el Viejo Testamento. ¿Por qué usted cree que la palabra del Señor le dice a los jóvenes: joven, acuérdate en los días de qué? De tu juventud, ¿de quién? Del Señor. Y le dice: antes que lleguen ¿qué? Los días malos. Joven, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Y le dice a los padres que están criando aquí en Proverbios: instruye al niño desde que es pequeño, para que aun cuando fuese ya adulto, viejo, no se aparte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mi hermano, es el ancla segura de nuestra vida. No busquemos seguridad en nadie. No busquemos seguridad en ningún lugar. Busquemos la seguridad que nos da el Señor a través de su Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, cuando éramos enemigos de Él y viles pecadores. El verdadero consuelo solo se encuentra en la presencia del Señor. Versículo 4 y 5 corrido. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. Y hace la pregunta que ha hecho ya anteriormente en el capítulo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí, como antes,
el salmista se está regañando a sí mismo. Y después de ir ante la presencia del Señor, el salmista viene y se recrimina a sí mismo y dice, ¿cómo es posible que yo haya podido negar con mis actos a un Dios tan grande como el Dios de Israel? ¿Cómo es posible que yo haya podido caer en eso? ¿Sabe que en eso cayeron profetas, reyes y levitas? Alma mía, alaba a Jehová. Pero no lo voy a dejar ahí, no lo voy a dejar ahí. Él se está preguntando, ¿por qué yo estoy desanimado? ¿Ustedes recuerdan cuando David estaba en una situación similar, abatido por los problemas familiares y por los problemas del reino? Y le tuvo que decir a su alma, alma mía, alaba, adora, exalta, bendice al Señor. Y si usted puede en esta mañana, ahí mentalmente, ha estado pensando en su situación, si usted en esta mañana puede decir, Señor, yo quiero verte a ti, ayúdame a verte a ti en medio de mi situación. Y si usted mismo puede ordenarse a sí mismo, alaba al Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Muchas veces como seres humanos, en medio de la situación, la tendencia es decirle, Señor, quítame esto. Quítame esta situación. Quítame este vecino al lado que me está atormentando. Señor, ¿por qué no me permites tener otro trabajo? ¿Y sabe lo que te va a contestar el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Por lo tanto, pídele al Señor, es bueno. Pero si le pides al Señor, espera el tiempo del Señor. Y es ahí donde está el gran reto para nosotros como seres humanos. Oramos, pero no queremos esperar el tiempo del Señor. Y David dice en el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor. ¿Y qué hizo él? Y él inclinó su oído a mí. Dios siempre va a contestar, mi hermano. ¿Por qué estoy desanimado? En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 5 dice así. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Espera en Dios. Y me encanta esa segunda parte del versículo cuando él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Sabe lo que está diciendo? Alma mía, espera en Jehová, porque aunque siga pasando por esta situación terrible, yo voy a alabar y me voy a enfocar en el Señor, en el Dios de los cielos, en el Dios grande, en el Dios que nunca me falla. ¿Puede decir eso usted en esta mañana? Una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, es aquella iglesia que comienza a vivir, que piensa como piensa el Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Oiga, ¿cómo usted cree que nosotros podemos ser luz y sal en esta tierra si no aprendemos a vivir conforme a la voluntad del Señor? Entre colinas y valles, pero dependiendo del Señor. Es recordar al apóstol Pablo, que constantemente le decía a la iglesia, animaos los unos a los otros. Mi hermano, no recordemos las cosas pasadas que traen tristeza a nuestra vida. Recordemos las promesas de Dios, que son para ti y son para mí, y que Él cumplirá para su gloria primeramente y para seguir edificando nuestras vidas. Termino diciéndole, cuando el alma se siente abatida, el creyente no debe aislarse de Dios. Lo vimos en este salmo. A través de la oración, a través de la adoración,
y en la sinceridad de derramar nuestro corazón delante del Señor, alcanzaremos fortaleza, bienestar y paz para nuestra vida. Hermano, hay batallas que no se vencen con fuerza humana. Hay batallas en las cuales nosotros tenemos que decir, Señor, no puedo. Y tenemos que rendirnos, mis hermanos. Porque cuando nosotros nos rendimos al Señor, ocurre algo maravilloso en nuestra vida. Dios comienza a perfeccionar y sigue perfeccionando en nosotros. Inclusive a través de la batalla, sigue perfeccionando en nosotros lo que Él ha comenzado. Esa buena obra que Dios ha comenzado para su gloria. Y yo sé que hay hermanos aquí que están pasando por distintas situaciones. Pero tus experiencias más profundas de adoración, como me ha pasado a mí, probablemente, mi hermano, las vamos a tener en los días más oscuros de nuestra vida. Cuando solo nos queda recurrir a Dios. Un diagnóstico de cáncer y de cáncer terminal estremece a cualquiera. Tambalea nuestras rodillas. Hay veces que nosotros tenemos que ir al Señor y decir, Señor, ayúdame a terminar este día. Y que yo lo pueda vivir para tu gloria. Pero quiero que también sepas que nunca nosotros vamos a saber que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Él sea todo lo que nosotros tengamos. Qué bueno sería en esta mañana, ahí donde tú estás sentado, de tú decirle al Señor, Señor, ya estoy cansado de seguir luchando a través de mi propia fuerza. Señor, hoy yo me rindo a ti. Señor, llevo años orando por mi hijo, por mi hija que está apartado, por un familiar que no te conoce, por un matrimonio que cada día se me hace más difícil. Y qué bueno sería que tú pudieras reconocer que nadie, ni tú mismo, puedes salir de esa situación sin tener un guía, sin tener una verdad absoluta, que es la verdad de la palabra de Dios. Acércate al Señor en esta mañana y dile al Señor, Señor, he entendido que para eso fue que tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo. Que tú lo enviaste para librarme de una muerte eterna, de tormento. Señor, gracias por Cristo. Gracias, porque yo puedo confesar en esta mañana y dirlo de corazón, Señor, gracias, porque si yo he podido entender ese mensaje que ha traído ese pastor, es porque tú estás obrando en mi vida y me reconozco que soy pecador. Y me reconozco que te necesito y que solamente a través de Cristo yo puedo ir a ti, Padre. Mi hermano, no hay tiempo para detenernos. La Biblia dice que los tiempos son malos. No le estoy planteando una historia de terror. Le estoy planteando la realidad de lo que estamos viviendo en este mundo. Los padres se levantan contra los hijos. Los hijos asesinando a sus propios padres. Padres abusando de sus hijas. Hijos maltratando a sus seres queridos. ¿O es que yo estoy viviendo en otro mundo en el cual usted no conoce? Cada día, mi hermano, esto seguirá peor. Y a lo mejor usted estará diciendo, pero pastor, deme una palabra de aliento. Pues yo te voy a dar la palabra de aliento. El Señor está más allá de toda situación, de toda circunstancia. Sigue sentado en su trono
sigue al control de todas las cosas. Él sigue siendo tu rey. Él sigue siendo tu Señor. Él sigue siendo tu sanador. Él sigue siendo tu restaurador. Él sigue siendo aquel que tiene la única verdad que transforma tu vida para siempre. Y nos dice Apocalipsis que un día Él enjugará toda lágrima que hemos derramado amargamente en esta vida. No hay tiempo para detenernos, mi hermano. Tenemos que seguir adelante. El propósito de Dios está por encima de nuestros problemas. El propósito y la misión que nosotros tenemos como iglesia está por encima de nuestro dolor. Confiemos en el Señor. Debemos olvidar lo que queda atrás, mirando hacia lo que tenemos por delante. Y no importa cuán densa sea la nube de nuestro dolor y de nuestro desánimo, el Señor es mayor. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús, porque Él venció. Nosotros también venceremos. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos sanidad para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ella encontramos esperanza. Gracias por amarnos de esta manera. Señor, y si en esta mañana aquí hay una persona que no te ha conocido como Salvador, oh Dios mío, yo te pido que tu Espíritu Santo transforme esa vida y que tú le reveles la verdad que se ha predicado, que es pecador, que tiene que arrepentirse y que solamente a través de Jesucristo es que podrá verte a ti en el día final. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias, mi Señor, porque tú nos haces recordar en esta mañana también un himno que fue escrito en un momento de dolor, el cual compartiremos en unos momentos. Gracias, Padre. Y sigue ministrando a la vida de todos los oyentes en esta mañana. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Uno de los signos